Mientras la batalla de Amy, Alice y Leo termina, Max, Rex y Zoe están frente a Goma y su Leocarcharia. Quieren por fin y de una vez quitarle todas las cartas que robaron y quitarle los ámbares, ya que Goma está continuando sus experimentos para un mal mayor. ¿Podrán Max, Rex y Zoe recuperar todo? ¿Podrán Gabu, Az y Paris derrotar a Leocarcharia? ¿O Goma y sus piratas espaciales se saldrán con la suya y dominarán no solo la Tierra, sino otros tiempos? Gabu, Az y Paris se encontraban frente a Leocarcharia. Finalmente los dinosaurios se rugían y chocaban en el centro formando una onda expansiva. Max, Rex y Zoe no perdían tiempo e invocaban la armadura espectral de sus dinosaurios. Goma reía, ya que él también tenía la armadura espectral de su Leocarcharia y sin dudarlo también la activaba. Max, Rex y Zoe se asombraban de esa armadura espectral y de su peculiar diseño. Goma se daba la vuelta y continuaba trabajando sus experimentos. Mientras tanto, Max, Rex y Zoe lo veían y buscaban una forma de pasar hasta allí. Mientras tanto, el Leocarcharia atacaba a Gabu. Gabu iba hacia el Leocarcharia y le pegaba con sus cuernos. Az iba por la izquierda y lo atacaba con su cabeza, y Paris con su cabeza por el otro lado. El Leocarcharia le daba un manotazo a Gabu, luego a Paris le daba con su cabeza, y Az, que intentaba subirse sobre él, le agarraba de la cola y lo tiraba hacia el suelo. Az corría rodeándolo y dando un salto intentando subirse a él de nuevo, pero Leocarcharia le da un coletazo haciendo que Az vuelva a caerse. Paris intentaba atacar a Goma, sin embargo el Leocarcharia le empujaba. Los dinosaurios podrían ser fuertes, pero el Leocarcharia estaba a otro nivel. El equipo D intentaba pensar una estrategia. A Zoe se le ocurrió activar las cartas de ataque y atacarlo por 3 lados diferentes con un ataque muy poderoso que lo convierta en carta. Zoe activó golpe martillo, Rex ataque ninja y Max choque relámpago. Sin embargo, los dinosaurios, al darle a Leocarcharia, simplemente hicieron que este se tambalee un poco. Los niños se sorprendían, ya que este dinosaurio casi no había sufrido daño. Se veía cabizbajo a Leocarcharia. Sin embargo, este empezaba a sacar fuego de la boca, y se dirigía hacia Max, Rex y Zoe. Pero Gabu logró romper con su carrera, golpeándolo por el costado. Gabu mantenía a Leocarcharia contra la pared con sus cuernos, y miraba a Max. También Az y Paris se sumaban a tener a Leocarcharia contra la pared. Max entendió, era ahora o nunca. Así que Max tomó carrera y rápidamente corrió por el costado de la batalla hacia donde estaba Goma. Rex y Zoe le gritaban a Max qué estaba haciendo, pero esa era la única oportunidad. Max seguía corriendo. Rex y Zoe intentaron ir con él, sin embargo el Leocarcharia se liberaba, tirando a Paris, a Az y a Gabu al suelo, interrumpiendo de nuevo el pasillo que los separaba con Goma. Goma se encontraba trabajando en sus experimentos, hasta que de repente Max lo empujaba, sacándolo de ahí. Goma estaba sorprendido. Max rápidamente quería agarrar los ámbares y las cartas que estaban arriba de la mesa. Sin embargo, al ver la pantalla de Goma, se veía una palabra diciendo combinación de ADN positiva. Max se extrañaba por eso. Goma le decía que no era de su incumbencia, y rápidamente empujaba a Max haciendo que suelte el libro de cartas y los ámbares. Max le preguntaba cómo es que él sabía crear cartas. Goma le dijo que su padre, Espectro, le había enseñado. En eso, Max intentó por segunda vez agarrar rápidamente el libro de cartas y los ámbares. Sin embargo, Goma hacía que se tropiece y Max caiga al suelo. Rex y Zoe, del otro lado del pasillo, miraban preocupados. Goma se reía de él, diciéndole que le disculpase por ganarles tan rápido, a lo que Leocarcharia procedió a romper la armadura espectral de Paris con un golpe. Zoe estaba preocupada. Luego, el Leocarcharia seguía golpeando a Paris, dejándolo en el suelo casi por convertirse en carta, a lo que Az rápidamente saltó hacia el Leocarcharia. Sin embargo, él agarró a Az y lo tiraba también, rompiéndole la armadura espectral. Az también se encontraba herido. Gabu, que aún estaba de pie, corría rápidamente hacia Leocarcharia. Ambos chocaban la cabeza, generando mucha presión por ambas partes. Por otra parte, Goma golpeaba a Max tirándolo al suelo. Luego lo sentaba en una silla y le decía que vea como su dinosaurio y el de él se estaban peleando. Goma le podía ofrecer un trato: ser parte de su equipo
y ayudarlo a conquistar todos los reinos posibles. Luego le daría su parte, pero Goma sabía que su dinosaurio era bastante poderoso y le convenía tenerlo en su equipo. Max obviamente le dijo que no, a lo que Goma se enfureció, levantó su mano con garras y rompió la campera de Max. Max debajo tenía su campera original, sin embargo la campera que le había hecho la doctora Cretacio empezó a soltar bastante energía. A Gabu se le terminaba rompiendo la armadura espectral. Rex y Zoe miraban a lo lejos preocupados y bastante enojados. Eleocarcharia, que mantenía su armadura espectral, empujaba a Gabu con facilidad. Gabu caía al suelo y Eleocarcharia lo empezaba a empujar ahí. Empujaba a Gabu intentando golpear a Rex y a Zoe. Rex iba junto a Ash y Zoe iba junto a Paris, y se cubrían con ellos e intentaban ayudarlos. Goma, por otro lado, agarraba a Max del brazo y empezaba a volar junto a él. Goma decía que mire cómo quedó el campo de batalla, viendo a Ash derrotado, a Paris casi derrotada y a Gabu siendo derrotado por Eleocarcharia. Goma llamaba a su Eleocarcharia y le decía que por portarse bien y por dejar su armadura espectral casi reluciente, se merecía un premio. A lo que le mostró a Max. Le iba a dar de comer a Max. Rex y Zoe quedaban sorprendidos. Zoe gritaba desesperadamente. Eleocarcharia iba junto a Goma y abría la boca debajo de Max para que se lo tire. Max entrecerraba los ojos con algunas lágrimas. Rex y Zoe estaban choqueados, no sabían qué hacer. Intentaban levantar a Ash y a Paris, pero ellos estaban muy débiles. No podrían siquiera empujar al dinosaurio. Gabu a duras penas se levantó y se puso frente a Eleocarcharia. Veía la escena, veía que Eleocarcharia estaba por comerse a Max. Él ya no tenía la armadura espectral ni energías, pero quería salvar a su amigo. Gabu empezaba a recordar varios momentos vividos con Max. Un cumpleaños, o cuando jugaba con ellos. Incluso cuando dormían juntos, e incluso la vez en que se reencontraron. A Gabu le resonaba una frase de Max en la cabeza. Que no importa qué tan lejos esté, siempre lo iba a recordar y siempre serían los mejores amigos. A lo que Gabu se plantaba firmemente en el suelo. De su cuerno empezaban a salir varios rayos. Goma desviaba la mirada un segundo. ¿Qué era esa luz radiante? Mientras a Gabu le seguían saliendo rayos. La piel de Gabu empezaba a cambiar. Eleocarcharia cerraba la boca y miraba a Gabu. Gabu finalmente se ponía en su modo Awaken, emitiendo una luz sin dejar ver mucho. Goma entrecerraba los ojos intentando ver qué estaba pasando. Max también. Gabu desprendía mucha luz y rayos, y rugía y corría hacia Eleocarcharia rápidamente. Eleocarcharia también rugía y cargaba un ataque junto a su armadura espectral. Ambos dinosaurios corrían hacia el otro para golpearse. Sin embargo, Gabu en su modo Awaken activaba el embate eléctrico y le hacía el ataque a Eleocarcharia. Este ataque funcionaba y al impactar a ambos dinosaurios se creaba una onda expansiva que empujaba a Eleocarcharia hacia Goma e incluso rompía algunas paredes de la base. Goma terminaba por soltar a Max y Eleocarcharia se llevaba por delante a Goma por la onda expansiva. Mientras tanto, afuera de la base, los piratas espaciales estaban siendo rodeados por Terry, Tanque y Spinny. Ellos intentaban escapar volando, sin embargo, Goma salía disparado con su Eleocarcharia hacia afuera. Se llevaban a los piratas espaciales por delante. Los piratas espaciales, Goma y Eleocarcharia, eran disparados hacia muy lejos. Goma juraba venganza mientras recibía ese ataque, con una carta especial dentro de su bolsillo. Gabu, en su modo Awaken, rugía épicamente dentro de la base. Sin embargo, esta empezaba a derrumbarse. Gabu rápidamente vio a Max que estaba tirado en el suelo, a lo que fue con él e intentaba cubrirlo. Desde fuera, Alice, Amy y Leo veían cómo la base se derrumbaba. Rápidamente se preocuparon por Max, Rex y Zoe. Había mucho humo y polvo, no se veía casi nada. Amy lograba ver una figura. Era Rex con Ash, que estaban logrando salir de los escombros. Amy salió a recibir a Rex. Luego, por otro lado, salía Zoe junto a Paris. Alice le fue a preguntar rápidamente si estaban bien. Zoe rápidamente preguntaba por Max, a lo que Leo encontraba parte de la ropa vieja de Max, rota en el suelo. Zoe no quería creer eso.
Rex miraba choqueado también. Había mucho polvo y humo, no se lograba ver nada. Pero Zoe no quería creer eso. En eso se ve una sombra que empezaba a salir del humo. Nadie lograba ver quién era. Sin embargo, la sombra se iba aclarando poco a poco. Se veía a Max con la ropa destrozada, saliendo al lado de Gabu. Gabu ya no está en su modo Awaken. Ambos salían de los escombros. Zoe rápidamente corría a abrazar a Max, agradeciendo que estaba bien. Leo, Amy, Alice y Rex se sumaban al abrazo. Los 6 se abrazaban. Leo preguntaba qué pasó allí adentro. Sin embargo, nadie supo explicarle bien qué pasó. Max miraba a Gabu y venía un flash a su mente en su modo Awaken. Sin embargo, Max no sabría cómo explicarlo. Max tocaba a Gabu y le agradeció por salvarlo. En eso, en el suelo, se veía el libro de cartas y los ámbares. Alice le daba las cosas a Rex y a Max. Por fin habían recuperado todas las cartas de dinosaurio y los ámbares. Ya estaba atardeciendo, así que debían volver al laboratorio e informar de su victoria. Los 6 ponían sus puños en el medio de una ronda, y detrás de ellos, Gabu, Az y Paris, junto a Terry, Tanque y Spinny, rugían épicamente en el atardecer. En eso se ve el laboratorio. Los dinos chivis jugaban entre ellos, mientras que el Dr. Spike Taylor, Reese, el Dr. Ancient y la Dra. Cretacio celebraban que los niños habían cumplido su misión. Rex le iba a entregar las cosas a su padre, sin embargo, se ponía algo triste. Él sabía cómo iba a terminar esta historia. Sin embargo, el Dr. Ancient le dijo que esta vez no sería así. Esta vez se quedarían. Además, aún faltaban cartas por encontrar. Rex se alegró, Max también. No se iba a ir como las últimas 2 veces. Además, el Dr. Ancient dijo que podrían comprar su propia casa. Y además, que faltaban aún cartas por encontrar. Spike igualmente celebraba esto como una victoria, y los invitó a todos a una fiesta en su casa. En eso se ve una isla. Ya es de noche. Allí están Goma y sus piratas espaciales, luego de haber sido empujado por Gabu. Goma solo quería venganza. Dijo que esta vez iba a ser mucho más personal. Que además de su Leo Carcharia, esta vez iba a contar con alguien más. Mini King, a lo que sacaba su primera carta de fusión. Goma reía malvadamente. Los piratas espaciales solo querían dormir. No había sido su día. En eso se ve la casa de Max. Ya es de noche. El Dr. Taylor estaba avisando que faltaban 5 minutos para que estén las hamburguesas. A Leo le fascinaba esa noticia, ya que le gustaba comer. Spin y Terry entraban a la sala. Zoe estaba junto a Alice y Leo, y dijo que le iba a avisar a Max que ya estarían las hamburguesas. A lo que subí a su cuarto. En eso, apoyados en el barandal, estaban Rex y Amy. Estaban contándose varias experiencias. Hasta que Rex intentaba decirle algo. Amy también le iba a decir algo. Los dos se interrumpían. Insistían que el otro diga primero. Sin embargo, ninguno se animaba. Amy tomó aire y le puso su mano en la mejilla a Rex, diciéndole que ella sentía lo mismo que él sentía por ella. A lo que Rex se sonrojaba mucho. Amy rápidamente quitó su mano y le pidió perdón. Sin embargo, Rex dijo que hizo lo correcto, y diciéndole que la quería mucho, le agarró la mano. Az y Tanque miraban desde abajo. Leo les hizo un chiste a ambos. Amy, enojada, lo hizo callar. En eso, Zoe tocaba la puerta del cuarto de Max. Max le decía que pase. Max se encontraba en su balcón viendo la luna, diciendo que no se imaginaría una vida sin ellos, y mucho menos sin ella, a lo que Zoe se puso al lado de Max. Max empezó a recordar todos los momentos que vivió con ella, cuando estudiaban matemáticas, cuando salían a pasear o incluso misiones. Max decía que no sabía cómo decírselo. Sin embargo, Zoe le completó la palabra. Zoe le dijo a Max que siempre le gustó y que ella tampoco se imaginaría una vida sin él. A lo que Max y Zoe finalmente se animaron y frente a la luna y las estrellas se dieron su primer beso. Ese beso que se debían de hace bastante. Gabu y Paris veían desde abajo, mientras Max y Zoe seguían besándose frente a la luz de la luna y las estrellas.